Hola traders, en el video de hoy vamos a ver todo alrededor del order flow de una manera simple y sencilla. Quédate hasta el final. Comenzamos. Muy bien traders, antes de comenzar vamos a ver una breve definición de lo que es order flow. Bueno, también llamado en español, como vemos aquí, flujo de órdenes. Suele utilizarse para entender los movimientos del mercado. Normalmente tiene cabida en un trading muy corto. Como ustedes sabrán, esto normalmente es útil en time frames muy cortitos. Y bueno, es normalmente utilizado en el mercado de futuros o en el mercado de opciones sobre acciones e incluso evidentemente en el mercado accionario. ¿Sí? Esta es una breve definición para poder entender de manera muy general lo que es el order flow. Continuando traders, en esta imagen tenemos de alguna manera mostrado cuáles son las dos fuerzas que están siempre interactuando en el mercado y que se puede leer a través de la lectura del order flow. Vamos a ponerlo en términos muy simples para seguir la línea de la simplicidad, que es la idea de este video. Fíjense que tenemos lo que son los operadores agresivos y tenemos los operadores pasivos. ¿Quiénes son los operadores pasivos? Ustedes recordarán, todas las órdenes limitadas que ustedes coloquen por arriba del precio serán ventas pasivas. Todas las órdenes de compra que ustedes coloquen por abajo del precio actual serán compras pasivas, ¿no? Órdenes de compra pasivas o como se les conoce, órdenes limitadas de compra, y por la parte de arriba del mercado actual serían órdenes limitadas de venta. A este tipo de órdenes, para ponerlo en un contexto claro, todas las órdenes limitadas que se encuentren por arriba o por abajo del precio son y se les conoce como órdenes pasivas, es decir, que son órdenes que están esperando que el precio alcance el nivel de precio para que sean activadas. Por eso son pasivas, porque están ahí esperando a que el precio llegue a la orden, ¿sí? En este caso, esas son las órdenes pasivas. ¿Cuáles son las órdenes agresivas? Las órdenes agresivas son las que nosotros lanzamos a mercado cuando le damos comprar o vender a la plataforma de trading, ¿no? En este caso, a la plataforma de Ninja. Nosotros al darle comprar a mercado, inmediatamente nos convertimos en operadores agresivos. Entonces, existen esos dos tipos de operadores, los pasivos y los agresivos. Ahora bien, nosotros tenemos aquí dibujado lo que es una vela japonesa, que es el formato que aparece en el order flow. Tenemos aquí un ejemplo de una vela alcista. Como pueden ver, aquí en medio se encuentra su cuerpo y aquí abajo se encuentra la mecha de la parte de abajo, y aquí arriba vemos la mecha que está por arriba del cuerpo de la vela alcista, en este caso de color verde. Ahora, ¿a dónde voy? A que toda operación que nosotros le demos al botón de comprar o al botón de vender de nuestra plataforma de Ninja, imaginen que estos son los botones de compra y de venta. En el momento en que nosotros le demos clic a comprar, en ese momento se toma en el mercado como una orden agresiva de compra. ¿En dónde se va a reflejar esa compra que estamos haciendo nosotros al darle clic al botón de comprar? Se va a reflejar en el lado derecho, ¿sí? En el lado derecho de la vela japonesa, en el inventario de contratos del order flow. Entonces, quédenselo bien grabado, se lo estoy explicando de la manera más simple, traders, para que lo entiendan. Toda la compra que le demos clic al botón de comprar o vender, en el caso de las compras, se van a reflejar en el lado derecho, que se conoce como el ask. Aquí lo tenemos, ask, ¿sí? Toda compra agresiva que nosotros oprimamos el botón de comprar o vender se van a reflejar en el inventario del lado derecho de la vela japonesa.
Ahora bien, aquí es donde mucha gente se confunde. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si imaginemos que el precio actual se encuentra aquí y nosotros tenemos una orden de venta limitada acá, vamos a imaginar en el 4000, y el precio se encuentra fluctuando aquí en el 3995? ¿Qué va a pasar cuando el precio llegue y ejecute esta orden de venta limitada? ¿Qué va a pasar en ese momento, traders? Se va a activar la venta, pero en el mercado, o mejor dicho, en la vela de order flow, donde va a aparecer este conteo que se ha activado. Esa orden, imaginemos que son 2 contratos que se activaron ahí, 2 contratos de venta. Cuando el precio estaba bajo, el precio sube y nos activa nuestra orden limitada de venta con 2 contratos. ¿Dónde se van a reflejar esos 2 contratos? ¿De qué lado de la vela del inventario? Como podemos ver aquí, se van a reflejar en el mismo lado derecho. Como esta fue una orden pasiva que se ejecutó, cuando pasa al mercado y cuando pasa en el conteo de las velas de order flow, se va a reflejar en el lado derecho, ¿sí? Mucha gente se confunde pensando que como son ventas limitadas se van a reflejar en el lado del bid, pero no. En este caso, como son órdenes pasivas por estar esperando al precio, acá arriba, cuando se ejecutan estos 2 contratos de venta, se van a contabilizar en el lado derecho, ¿sí? En el ask del formato de inventario de la vela japonesa en el gráfico de order flow. Una vez dicho esto, pues es más fácil entender la parte de la izquierda. Cuando nosotros le demos al botón de vender directamente, esa venta agresiva se va a reflejar en el lado izquierdo, que se llama bid. Ahora bien, si nosotros tenemos acá una orden de compra limitada, una limitada de compra, imaginemos con 2 contratos y el precio actual se encuentra aquí. Cuando el precio se acerque a nuestra orden limitada de compra, esos 2 contratos comprados no se van a reflejar en el lado de las compras. Como son órdenes pasivas de compra, se van a reflejar en el lado izquierdo, ¿sí? Se van a reflejar en el lado izquierdo. Entonces, nada más es que nosotros entendamos esa parte, esa lógica, para poder entender cuando el precio se cruce con los traders. Acuérdense, los traders pasivos se van a cruzar con los traders agresivos o activos, ¿sí? Traders activos. Simplemente hay que quedarnos, traders, con esta interpretación. Órdenes agresivas de compra, cuando le damos al botón de comprar, van a aparecer en el lado derecho, en el ask. Cuando se active una orden limitada de venta en la parte alta del precio actual, van a ser órdenes pasivas de venta, donde se van a reflejar las órdenes pasivas de venta activadas en el lado derecho, en el ask. Y lo mismo va a pasar con órdenes agresivas de venta. Cuando nosotros le demos al botón de vender, se van a reflejar en el lado del bid. Cuando el precio llegue y nos active una orden limitada de compras, cuando el precio se encontraba arriba y el precio baja y activa nuestra orden limitada de compras, esas compras se van a reflejar con la parte contraria, es decir, órdenes pasivas. Acuérdense que las limitadas son órdenes pasivas porque están esperando al precio. Órdenes pasivas de compra se van a reflejar en el lado izquierdo, o sea, en el lado bid. Solamente entendiendo eso, ya podemos dar un paso siguiente para entender el flujo de órdenes. Entonces, espero haya sido claro en esta explicación. Hay varias formas, traders, hay varias formas de poder leer el flujo de órdenes. Como ustedes seguramente habrán visto, habrán escuchado, existe también lo que se llama el DOM, ¿no? O lo que es lo mismo Depth of Market, o lo que es lo mismo en español, la profundidad del mercado. Aquí ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el ejemplo de lo que es un DOM.
como se le conoce normalmente, por ejemplo, en la plataforma de NinjaTrader. Este DOM lo que nos está indicando, como ya lo vimos en el segmento anterior, del lado izquierdo tenemos las órdenes de venta pasivas, ¿sí? Aquí están las órdenes de venta pasivas y de este lado digamos que están las órdenes de compra pasivas, ¿sí? Todas las órdenes limitadas que nosotros colocamos en el gráfico se van a estar contabilizando en esta estructura, en esta presentación. Y en la parte de en medio tenemos lo que es el precio actual, que en este caso vean cómo se pinta de amarillo, porque ahí nos está indicando que el precio actual se encuentra en 20.94,50. Ahí se encuentra el precio actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de presentación de flujo de órdenes? Cuando el precio va avanzando, el precio va comiéndose o va ejecutando tanto en la parte de arriba las órdenes de venta como en la parte de abajo las órdenes de compra limitadas o pasivas. Entonces, de esta manera nosotros vamos viendo cómo se va moviendo este consumo de órdenes. Ahora, esto en la vida real, traders, esto es muy rápido, sobre todo en instrumentos de alta volatilidad. Este movimiento del mercado es muy rápido, o sea, constantemente está cambiando, se está moviendo para arriba, para abajo, se ponen más órdenes, se quitan, se ponen, se consumen. Entonces, esto para cuestiones de procesamiento de información de un trader común y corriente como tú y como yo, realmente no es útil. O sea, seamos honestos, la idea del order flow es que se ponga las cosas de una manera fácil y simple para poder complementar nuestro análisis del mercado. Si la idea es complicarnos la existencia poniéndole más numeritos y que se vea bonito, que sube y que baja y que aparecen números, realmente eso, traders, no es recomendable si nosotros queremos poner las cosas simples. Si a alguna gente le funciona y con eso hace dinero, perfecto, felicidades, qué bueno. Pero seamos honestos, la gran mayoría lo que buscamos es la simplicidad. Vamos a ver aquí abajo otro ejemplo de otro tipo de presentaciones que hay en el mercado que incluso pues las venden, ¿no? Son herramientas, son pues sí, herramientas, indicadores que nos ayudan a ver todo este desempeño de lo que es el movimiento del flujo de órdenes de traders activos contra traders pasivos. Aquí vemos otra presentación. Esta herramienta incluso se llama Super DOM. Sí, se llama Super DOM porque, bueno, a diferencia del DOM de NinjaTrader, el que viene por default, pues obviamente este tiene un poco más de detalles, ¿no? Acá podemos ver que está el precio, aquí podemos ver las órdenes pasivas de compra, acá podemos ver las órdenes pasivas de venta, aquí en medio vamos viendo el consumo. A cada tick vemos el consumo que se va realizando de la oferta y de la demanda. Aquí podemos ver si van agregando más órdenes o las van quitando, tanto del lado del bid como del ask. Y fíjense, acá vamos viendo lo que es pues un inventario. Aquí en esta columna vamos viendo un inventario de los contratos que se van negociando y se va haciendo una especie de perfil de volumen. Y pues todo está muy bonito, ¿no? Todo se ve muy bonito y se mueve tiene colores muy bonitos y se mueve y muestra. Pero realmente, traders, esto es lo que realmente se llama simplicidad. ¿Nos va a ayudar esto a realmente ver las cosas con claridad para tomar decisiones rápidas y certeras? ¿O simplemente son herramientas que van a estar ahí consumiéndonos procesamiento de la computadora y haciéndonos más confusión de lo que nosotros estamos buscando a la hora de hacer trading? Entonces, vuelvo a insistir, son herramientas que están disponibles. Yo soy de la idea de irnos por lo más práctico y lo más simple, porque si de por sí el order flow es complicado para la gran mayoría, si nosotros le agregamos más complicación al asunto, pues más nos va a costar, más nos va a desmotivar, nos va a asustar cuando escuchamos order flow. Y la idea de este video es exactamente lo contrario: llevarlos a la simplicidad, tocar los aspectos claves del order flow que nos pueden realmente dar
una ventaja a la hora de utilizarlo para complementar nuestro análisis del precio. Entonces, hay que considerar eso, estimados amigos. Buscamos la simplicidad y no complicarnos la existencia con números y procesamiento que a la hora de la hora solamente nos confunde lejos de ayudarnos. Entonces, vámonos al siguiente segmento. Continuando con el tema de la simplicidad, amigos, fíjense que aquí en esta imagen que les estoy presentando, vemos de una mejor manera las dos fuerzas que normalmente están interactuando en el mercado. Por un lado, fíjense que aquí vemos las órdenes pasivas, ¿sí? Actualmente el NinjaTrader tiene la herramienta de profundidad del mercado, que era lo que estábamos viendo en la presentación del formato DOM, donde de un lado vienen las ventas limitadas y del lado izquierdo vienen las compras limitadas. Bueno, aquí podemos ver que donde está señalada este rectángulo púrpura, ahí podemos ver el número de operaciones que están programadas para su compra o para su venta en cada nivel de precio, ¿sí? Por ejemplo, en el 44.86, aquí en el 44.86, en ese momento de la imagen, como están todo lo que está arriba del precio, ya lo vimos en los gráficos anteriores, todas las órdenes que están arriba del precio son órdenes limitadas de venta. Todas las órdenes que en ese momento se encuentran por debajo del precio son compras pasivas, y todas las que se encuentran por arriba del precio son ventas pasivas. Ahí lo estoy indicando claramente. Vean dónde se encuentra el precio actual en ese momento de la imagen, en el 44.83, y todas las órdenes que están dentro del rectángulo púrpura que están por arriba del precio se consideran ventas pasivas, ¿no? O sea, ventas que están esperando ser activadas y por lo tanto son ventas limitadas de venta. Acuérdense, las ventas que se activen cuando el precio llegue ahí y sean activadas se van a reflejar en el lado del ask. Todas las compras por debajo del precio que sean activadas cuando el precio llegue y toque las órdenes por debajo del precio van a ser compras pasivas. ¿Dónde se van a reflejar las compras pasivas? Del lado del bid. Aquí está, compras pasivas del lado del bid, ventas agresivas del lado del bid, compras agresivas del lado del ask, ventas pasivas del lado del ask. Recuerden ese dato y recuerden también que este es el formato, como lo vemos aquí en la pantalla, cómo se presentan las velas japonesas con el inventario del bid y del ask, ¿sí? Muy importante no olvidar eso. Entonces, en esta imagen que les estoy mostrando, ya podemos observar cómo están ahí representadas las velas japonesas con el inventario del order flow. Todo lo que se muestra dentro de las velas, o sea, este inventario que vemos aquí, que se va a mostrar en cada una de las velas del gráfico de order flow, está rellenado por las órdenes agresivas y las órdenes pasivas. No le movamos más, o sea, así de simple y sencillo. Todo lo que rellena a las velas en este formato de order flow está compuesto por compras agresivas del lado del ask y ventas pasivas del lado del ask. Por el otro lado, compras pasivas del lado del bid y ventas agresivas del lado del bid. Eso es todo lo que comprende las velas del inventario. Ahora, ¿de dónde salen las ventas pasivas y de dónde salen las compras pasivas? Ya lo dijimos, de aquí, de la profundidad del mercado, ¿sí? De ahí sale el primer componente, que son las órdenes pasivas. ¿De dónde salen las órdenes agresivas? ¿De dónde salen, trader? De cuando nosotros le damos clic al botón de comprar o le damos clic al botón de vender. Cuando nosotros hacemos eso directamente a mercado, se reflejan aquí. Y la otra parte, el otro complemento, es de acá,
de las órdenes pasivas o también conocidas como órdenes limitadas de compra o de venta. Ojo con eso. Hay 3 elementos, traders, que el día de hoy les voy a compartir. Estos 3 elementos, desde mi punto de vista, son los elementos que nos van a dar la simplicidad del uso del order flow. Obviamente existen muchas otras cosas que a lo mejor en una siguiente faceta, cuando ustedes entiendan la base esencial de la lectura de order flow, probablemente les vaya a interesar conocer esos otros elementos y tal vez entenderlos para ponerlos en observación. Llamémosle subastas inacabadas, llamémosle agotamientos, llamémosle ineficiencias, ¿sí? Estos términos ustedes los van a encontrar seguramente por ahí, pero son elementos, digamos, que ya un poquito más específicos, que a mi punto de ver, cuando uno comienza a entender el order flow, tal vez al principio no son tan relevantes. Obviamente que en algún momento ustedes, como todo, lo van a tener que estudiar, pero no es indispensable ni determinante para la lectura normal del order flow. Entonces, una vez quitando estos otros elementos que son un poquito más rembombantes, nos vamos a quedar con 3 elementos nada más para entender el order flow desde una base práctica y útil. Estos 3 elementos, como ustedes los ven en pantalla, estimados amigos, son los siguientes. El primero es el delta, ¿sí? El segundo son los imbalances. Ya hice un video anteriormente sobre los stacking imbalance. Si no lo has visto, te invito a que lo cheques en mi canal. Está muy interesante y es un complemento a este video. Se llama stacking imbalance. Entonces, el segundo elemento son los imbalance o los imbalances a secas, ¿no? Aquí no estoy hablando de stacking imbalance, o sea, apilamiento de imbalances. En este caso estamos hablando solamente de los imbalances así, puros y duros. El tercer elemento son los clusters, o también se les conoce como los POCs, pero el término de POC va más orientado a los perfiles de volumen y a los perfiles de mercado. En el caso de las velas, en la lectura de order flow, el término correcto son cluster, o sea, es el punto donde hubo más negociación de la vela, ¿no? Entonces vamos a entenderlo como cluster o como POCs, es lo mismo, no hay problema en ese sentido. Y bueno, el cuarto elemento que vengo repitiéndoles es la simplicidad. Nosotros tenemos que buscar la simplicidad. Ustedes lo saben mejor que yo, el mercado es complicado. Si nosotros nos complicamos la existencia, estamos poniéndonos el pie a nosotros mismos. Tenemos que llegar a la simplicidad de las cosas y no estarnos metiendo en camisa de 11 varas. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos 3 elementos con ejemplos para que ustedes los puedan entender con mayor claridad. El delta. El delta, como ya lo vimos, es el primer elemento que les quiero compartir. ¿Qué es el delta para todos aquellos amigos que no lo saben aún, que han escuchado el término y que, bueno, a lo mejor no se han profundizado en ver qué es el delta? Es muy sencillo. El delta es la diferencia o el resultado final, ¿sí? La diferencia de la suma de ¿qué? De las compras, perdón, de la resta, puse suma, perdón, déjenme borrar esto, ¿sí? Compras menos ventas, contratos de compra menos contratos de venta, esto es igual al delta. Por ejemplo, si tenemos 100 contratos de compra menos 80 contratos de venta, ¿cuál es el resultado final? Tendríamos 20 contratos de compra a favor de ¿quién? A favor de los compradores. Es decir, tenemos 20 contratos que están favoreciendo la victoria de ¿quién? De los compradores. Otro ejemplo, si tenemos 70 contratos de compra menos
menos ventas menos 200 contratos de venta, ¿cuál es el resultado final? Son 130 menos 130 contratos vendedores que han ganado en esa pelea, ¿no? Entonces, así es como sale el resultado de delta. Si ustedes buscan la definición en cualquier lado, es la diferencia de los contratos de compra menos los contratos de venta. Entonces, ojo, simplemente es una resta y el resultado nos va a dar el desequilibrio que existe en un espacio de tiempo. Imaginemos que estas velas de aquí son de 1 minuto. Entonces, si en la parte de abajo vemos la tabla delta que nos va a dar cómo se está reflejando ese valor. Por ejemplo, vamos ahí donde voy a marcar, miren, por ejemplo aquí, ahí me dice 437 positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un desequilibrio a favor de los compradores por 437 contratos. Es decir, que la suma de compras, la diferencia de compras menos ventas tiene un saldo a favor de los compradores por 437 contratos. Es decir, que en esa vela de 1 minuto los compradores ganaron con un desequilibrio de 437 contratos. Con el paso del tiempo, traders, ustedes se van a dar cuenta de los números que son relevantes, porque eso también depende del instrumento que ustedes estén dándole lectura a través del order flow. No es lo mismo la lectura que se le puede dar en cuestión a números al SP que al Nasdaq, que al bono de 10 años, que al trigo, que al maíz, que al eurodólar. O sea, depende cada instrumento financiero, nosotros vamos a poder observar cuando un número es relevante, ¿no? Cuando un número realmente es potente, hablando de un desequilibrio como resultado de compras menos ventas. En el caso del SP, como podemos observar, tenemos un desequilibrio de 437. A lo mejor en el SP 437 no es mucho, ¿sí? A lo mejor si hablamos de 1000 o de 1500, ya estaríamos hablando de un desequilibrio bastante fuerte, ¿no? Pero 437 puede ser algo interesante si comparamos con lo anterior que esté sucediendo. Entonces, hablando del delta como este primer punto importante, fíjense cómo lo podemos ver aquí. Fíjense cómo el precio venía cayendo. Aquí podemos ver cómo el precio venía cayendo y observen el comportamiento del delta. Vean, el comportamiento del delta estaba siendo de color rojo, ¿no? En este formato de estadística, que sería estas columnas que vemos abajo, es muy fácil a través de los colores poder ver y resaltar esta situación. Veíamos cómo obviamente el precio viene cayendo y obviamente lo que vamos a estar observando pues es los incrementos de desequilibrio a favor de los vendedores. Creo que ahí todo el mundo lo entiende porque pues los colores hablan por sí mismos, ¿no? Incluso vean que en esta barra hubo un fuerte incremento delta. Ahí podemos ver con gran claridad cómo el delta, sus números crecieron bastante y podemos ver a través del color más intenso que ahí hubo un incremento fuerte de delta, o sea, hubo un desequilibrio fuerte a favor de los vendedores. Después, ¿qué podemos observar? Pues vean que el precio llega, toca un punto mínimo y nosotros simplemente no hacemos nada, estamos observando y vean cómo el precio empieza a girarse lentamente. Pero al mismo tiempo que comienza el giro, vean cómo los colores comienzan a equilibrarse, a inclinarse a favor de ¿quién? A favor de los compradores. ¿Cómo lo notamos? Bueno, en primer lugar por el color verde, ¿no? Y en segundo lugar, vean cómo los números delta, los que estoy aquí enmarcando, vean cómo los números delta, aparte de que cambian de color, empiezan a incrementar el valor. Entonces, eso lo que nos empieza a indicar es que
los compradores comienzan a tomar el control. Entonces, esto es muy fácil de ver. Fíjense cómo es muy sencillo. O sea, no tenemos que hacer absolutamente nada más que en el caso del delta estar observando cómo se comportan los números. Obviamente nosotros sabemos que a lo mejor aquí había un soporte importante, ¿sí? En el contexto de la lectura, aquí se encontraba, no sé, el mínimo del día de ayer, un soporte técnico muy importante, a lo mejor por ahí se encontraba el VWAP, no sé, algún elemento que dentro del contexto del análisis más global nos pueda estar dando indicios de que el precio a lo mejor hasta ahí podría llegar y después buscar un giro. No lo sabemos, eso ya es parte del análisis complementario. Pero imaginemos que aquí existía un soporte importante en esta zona y nosotros vemos que el precio venía empujando y de repente empieza a detenerse y empieza a generar el cambio de dirección. Hablando del delta en este segmento, simplemente nosotros estaríamos observando el comportamiento de los cambios tanto de color como de los valores a favor de los compradores si es que está sucediendo un giro de mercado. Entonces, en este primer punto observen que no hay que estar leyendo números ni estar viendo nada, simplemente observar el comportamiento y el cambio de color de un delta negativo a un delta positivo progresivamente en este primer elemento llamado delta. Nada más. Vámonos al siguiente elemento. El segundo elemento son los imbalances. Les recuerdo que creo que el video anterior o dos videos anteriores hablé sobre el stacking imbalance. Si no has visto este video, te invito a que lo cheques porque está muy interesante. En este caso de este video vamos a hablar de los imbalances tal cual como lo es un balance independiente, ¿no? Un imbalance independiente. ¿Qué nos indican los imbalances? ¿Qué son los imbalances? Como su nombre lo indica, los imbalances es una anomalía, ¿sí? Una anomalía en la diferencia de los contratos del bid versus los contratos del ask. Es decir, ¿qué tanta diferencia puede existir entre un número? Vamos a imaginar un número 5 aquí en el bit y un número 50. ¿Sí? Recuerden que este es el inventario. Vamos a poner aquí números así nada más para poner 2, 3, acá pongo 4, acá pongo 2, acá pongo 1, acá 3. ¿Sí? Este es el lado del bid, este es el lado del ask. ¿Qué pasa? Recuerden que la lectura del inventario de la vela, lo que se encuentra dentro de la vela, la lectura es de forma diagonal, ¿sí? La lectura correcta de la vieja escuela es diagonal. Hay gente que la lee de forma horizontal, también es válido, pero la vieja escuela nos indica que la lectura es diagonal por la misma situación del DOM. Acuérdense que ya vimos el DOM y en el DOM la lectura es diagonal. Entonces, creo que es la manera correcta, basándonos en la vieja escuela, de lo que es la lectura correcta del inventario interno de las velas. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si yo le doy lectura a este inventario, me doy cuenta de que del lado derecho, vean, del lado derecho existe una anomalía. ¿A qué me refiero con la anomalía? Me refiero a que del lado de los compradores, ¿sí? El lado de los compradores hay 50 contratos contra 5 contratos del lado de las ventas, digamos, hablando del mismo nivel de precio, ¿no? En el mismo nivel de precio existe una diferencia muy grande. Fíjense que la diferencia, pues en este caso, equivale 1 a 10, ¿no? O sea, 10 veces más contratos de compra en el mismo nivel de precio, leyéndolo de forma diagonal, existen del lado de las compras, mientras que del lado de las ventas, en el mismo nivel de precio, leyéndolo diagonalmente, solamente existen 5 contratos.
¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento del nivel de precio, por alguna razón, entraron 10 veces más contratos a favor de los compradores, ¿sí? 10 veces más contratos a favor de los compradores que a favor de los vendedores, donde nada más vemos una cotización de 5 contratos. Por lo tanto, podríamos decir que existe un imbalance o un desbalance o un desequilibrio. Son momentos en los que podemos ver que existen compras agresivas, traders. Esto es lo que se llama compras agresivas, porque está habiendo mucha cantidad de compras comparadas con las ventas. Entonces, esto es lo que se conoce en el mundo de la lectura del order flow como compras agresivas. Fíjense, es muy importante entender esto, traders, porque este segundo elemento prácticamente es el que nos va a dar pues el momento para buscar compras o buscar ventas. Espero que haya sido claro en la explicación de lo que es un imbalance. Ahora bien, es importante comentar que depende el trader, va a programar la herramienta para que le marque los desequilibrios o los imbalances a una escala que cada uno pueda escoger. Por ejemplo, yo puedo decir, márcame los desequilibrios 2-1, márcame los desequilibrios 5-1, márcame todos los desequilibrios, solamente los desequilibrios 10-1. Obviamente, entre más grande sea la brecha del desequilibrio, van a aparecer menos señales dentro del gráfico de order flow. Por cierto, esos desequilibrios, como pueden observar ustedes en la pantalla, son los puntitos azules, que en este caso los puntitos azules son desequilibrios compradores. Vamos a ponerlos en su color para que sea coherente con lo que estamos hablando, ¿sí? Imbalances compradores de color azul y de color magenta los imbalances vendedores. ¿Sí? Como pueden, perdón, es de color rojo, es de color rojo. Vamos a ponerlo aquí bien, imbalances vendedores. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, vean, todos estos puntitos rojos son imbalances a favor de los vendedores. Y todos estos puntitos de color azul que vemos aquí son imbalances a favor de los compradores. Ya vimos lo que significa cada puntito. Quiere decir que en ese momento hubo un desequilibrio muy grande, dependiendo de la configuración que nosotros le demos a la herramienta, que ahí existió un desequilibrio de cierta magnitud. Y obviamente recuerden que este mercado, el mercado de instrumentos financieros, se mueve con los compradores y los vendedores agresivos. De otra manera, no va a haber consumo de oferta y demanda. Muy importante entender eso, estimados amigos. El mercado se mueve por la presencia agresiva de oferta y de demanda. Entonces, esto sería el segundo elemento que se llama imbalance. Vámonos al tercer elemento. Muy bien, traders, el tercer elemento, como ya lo habíamos comentado al inicio de este video, es el POC, o también llamados clusters. Aquí ustedes le pueden llamar como ustedes quieran. Aquí me equivoqué, es cluster, aquí, cluster o POCs. Entendiendo por POCs o cluster, como lo vemos en la imagen, son los niveles de precio de una vela. O sea, aquí está una vela, ¿sí? Y vemos que este cuadro gris es el POC o cluster. ¿Qué quiere decir ese POC o cluster? Quiere decir que ahí el precio tuvo el mayor número de negociaciones de toda la duración de la vela, ¿sí? Vamos a imaginar que es una vela de 1 minuto. En 1 minuto de negociación, ¿dónde fue el nivel de precio con mayor negociación? Pues fue aquí, en su clúster. De esta vela
durante un minuto dónde fue el nivel de precio de mayor negociación. Aquí. Ahí está. Y así sucesivamente. Aquí fue el mayor nivel de negociación. Aquí, 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 así. ¿Esto qué nos dice? Obviamente, como lo estoy comentando, fue el mayor nivel de negociación. Pero para cuestiones prácticas, ¿qué les sugiero yo que observen de los clústeres en el order flow? Lo que tienen que observar en los clústeres es el sentimiento del clúster, ¿sí? O sea, no me refiero otra vez a que ustedes vean si el clúster está contento o está triste. O sea, no me refiero a ese sentimiento. Me refiero al sentimiento alcista o bajista. Me explico. Fíjense, vamos a unir cada clúster como si fuera el jueguito ese de las revistas que vamos uniendo para formar una figura, ¿no? Miren, punto aquí, punto acá, lo unimos. Puntito 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 acá, unimos. Puntito acá, unimos. Si lo dibujáramos como una especie de media, una media móvil, ¿sí? Como si fuera el VWAP, pero le llamáramos CWAP, ¿sí? En lugar del VWAP le cambiamos la letra y le ponemos CWAP, sería clúster promedio ponderado del clúster, ¿no? Vamos a imaginar que le ponemos en lugar de VWAP, le ponemos CWAP y generamos una especie de media. Eso es a lo que estoy refiriéndome con sentimiento del clúster. Sentimiento del clúster, sentimiento del POC. Ahora, una recomendación, un tip que les paso y que yo lo uso constantemente con respecto a este tercer elemento que es el POC. Para buscar compras necesitamos ver un sentimiento alcista de los clústeres. Por ejemplo, aquí tenemos un sentimiento alcista. De repente el precio, vean, se lateraliza un poquito y tenemos un sentimiento lateral que proviene de un sentimiento alcista. Después, otra vez, comienza el sentimiento alcista. Vean cómo los clústeres cada vez van formándose arriba, arriba, arriba. Esto es lo que se llama un sentimiento alcista. Yo les recomiendo que por lo menos traten de ver 3 clústeres consolidados en un sentimiento, ya sea a la alza o a la baja. Por lo menos 3. Cuando veamos 3, obviamente hay que contextualizar, pero cuando veamos 3 ya tenemos una base que es interesante para mezclarla con los otros 2 elementos que ya vimos, tanto lo que es los imbalances como el delta, ¿sí? Tomen nota, traders, esto es muy importante, el sentimiento de los clústeres, ¿sí? No nos vamos a fijar en los numeritos de adentro y vamos a estar viéndolos sin parpadear y ya tenemos los ojos bien secos por estar viendo los numeritos. No. Recuerden, simplicidad. Tercer elemento, sentimiento. Hay que ver el sentimiento, nada más. Yo recomiendo que vean por lo menos 3. ¿Qué sentimiento hay en esos 3? Y lo mezclemos con los otros 2 elementos. Vamos a continuar con el video. Muy bien, amigos, en esta imagen podemos ver a los 3 elementos trabajando en conjunto. Recuerden, simplicidad. El order flow tiene que ser simple. Vean en este formato de order flow que les estoy mostrando, vean qué claridad hay. Vean qué simple y claro se ven los 3 elementos. Vamos a marcarlos. Vean aquí cómo venía el precio con un delta negativo. Y de repente empieza el cambio. Vean cómo empieza el cambio a delta positivo. Primer elemento. Segundo elemento. Vean que después de que el precio viene cayendo
y empieza a darse la vuelta, donde el primer elemento, que son los deltas, nos empiezan a mostrar un cambio de color y un cambio de valores a favor de los compradores, observen cómo empiezan a aparecer los compradores agresivos. Lo estoy marcando aquí, vean, compradores agresivos. Segundo elemento. Vean cómo empiezan a aparecer, cómo hay más presencia de compradores agresivos. Vean los puntitos, ya vimos lo que es un imbalance. Entonces en ese momento tenemos presencia de compradores agresivos. Obviamente también existen vendedores agresivos, pero vean que después de esta caída, donde aparecían muchos vendedores agresivos, una vez que termina la caída y que el precio empieza a girar, vean cómo van desapareciendo los vendedores agresivos, y ya es cuando empiezan a predominar los compradores agresivos, que son los puntitos azules con su respectivo valor, pero ahorita no estamos viendo el valor porque lo estamos poniendo simple. Entonces, vean cómo el segundo elemento, que son los imbalances, que son representados por los compradores, en este caso compradores agresivos, observen cómo comienzan a aparecer en el escenario. Segundo elemento. Tercer elemento, clúster, clusters. ¿Qué sentimiento tenemos? Alcista. Tercer elemento, sentimiento de los clusters. Primer elemento, el delta, cambio de color, cambio de valores a favor de los compradores. Segundo elemento, presencia de compradores agresivos. Tercer elemento, sentimiento alcista de los clusters. Así como en su momento hubo sentimiento, vean, aquí hubo un lateral, vemos los clústeres laterales y de repente sentimiento bajista, lateral, sentimiento bajista de los clústeres. Después el precio cambia y comienza un nuevo sentimiento, ahora alcista. Tercer elemento. Segundo elemento, compradores agresivos claramente visibles. O sea, no es que yo los esté inventando. Vean en la gráfica cómo se ve de una manera muy simple la presencia de compradores agresivos. Obviamente, yo voy a ver en qué momento puedo entrar a partir de mi sistema operativo de trading, ¿no? Lo que estamos viendo en Order Flow es cómo se están comportando los institucionales. Es lo único que nos va a dar el Order Flow, ver el comportamiento del flujo de órdenes. Primer elemento, el delta. Simplemente vemos los colores y vemos los números y hacemos una estimación, un raciocinio rápido. ¿Qué tanto está cambiando el valor del desequilibrio a favor de los compradores? ¿Realmente es bueno, es interesante? Ok. Primer elemento, una palomita. ¿Hay presencia de compradores agresivos? Sí hay. Perfecto, palomita. Segundo elemento. ¿Se ha generado ya un sentimiento de clusters en dirección alcista? Si yo quiero buscar compras, sí, correcto, palomita. Tercer elemento. Quito todo para que lo vean. Vean qué simple, traders. Vean qué simple se ve. Vean cómo en la caída se veía claramente el delta rojo, los vendedores agresivos presentes y sentimiento de clusters. Después de este rango, sentimiento bajista. Ventas. Y después lo que ya acabamos de comentar. Vamos a ver algunos ejemplos para finalizar este video. Aquí tenemos un ejemplo, primer ejemplo, de cómo podemos nosotros aprovechar la información que nos está dando el Order Flow. Por ejemplo, nosotros dentro de ATLT, nuestro sistema operativo, una de las operaciones o entradas que normalmente buscamos, como ustedes lo sabrán, son los 5 pasos, ¿no? Que lo han escuchado ya algunas veces, sobre todo la gente que nos sigue continuamente.
nosotros utilizamos los 5 pasos. ¿En qué consisten los 5 pasos? Bueno, aquí está paso 1, que son los warnings. Paso 1, marcamos en este caso una resistencia que sería igual al paso 2. Luego el precio rompe, paso 3. Luego acá se forma un cuadrante, paso 4 y paso 5, ¿no? Esos son los 5 pasos. Una vez que se forman los 5 pasos, nosotros entramos aquí al retroceso y buscamos la continuación. Digamos que esa es nuestra entrada popular. Ahora bien, fíjense cómo en la mañana el precio hizo los 5 pasos, hizo toda la mecánica y vean cómo rompe la zona de resistencia, esta zona de resistencia. Ahora bien, ¿qué se veía en el order flow de la manera simple que les acabo de compartir? Vamos a revisarlo. Fíjense, el precio empieza a darse la vuelta aquí. Y vemos cómo a partir de aquí, vean cómo empieza a cambiar el delta, vean, empieza a cambiar el delta, elemento 1, ahí vemos un cambio de delta, vean aquí cómo empieza a cambiar el delta, perfecto. Aquí está la resistencia, esta es la resistencia que estábamos viendo del lado derecho, ¿no? Digamos que esta es la resistencia, esta resistencia de aquí. Ok, el precio hace la ruptura, como lo vemos aquí, acá vemos también la ruptura. Y bueno, ¿qué es lo que yo tenía que observar? Si yo quería comprar, ¿qué tenía que observar? Bueno, como ya lo mencionamos, tenía que encontrar compradores agresivos. Vean, compradores agresivos. Obviamente, sí hay vendedores agresivos, sí los hay, pero vean cómo son menos que los compradores agresivos. Entonces, elemento 2 presente. Perfecto. Ahora, ¿qué hay con el sentimiento de los clusters? Vean, aquí estaban lateral. De repente, clúster cierra arriba, clúster cierra arriba, clúster cierra arriba, clúster arriba, clúster arriba. ¿Teníamos sentimiento de clústeres agresivos en compra? Sí. Le chequeamos. Tercer elemento, check, check, check. Ahí están los 3 elementos. Por el lado de nuestro sistema operativo, bueno, lo que nos restaba era ejecutar la compra y buscar el desplazamiento. Pero el order flow nos mostraba con claridad que teníamos los 3 elementos presentes. Lo vuelvo a borrar todo y vean qué claro, traders, esto es lo que es la simplicidad. Simplicidad. Vean qué claro se puede observar todo. Y vean que no estoy hablando de términos de la jerga del order flow, no estoy hablando de nada, no estoy contabilizando los numeritos que están adentro del inventario de la vela, o sea, no estoy haciendo nada de eso. Estoy utilizando 3 elementos para poder complementar mis entradas normales bajo mi sistema operativo. Vamos a ver otro ejemplo del día de hoy. En este segundo ejemplo también estamos mostrando pues un escenario que para nosotros, como ya lo mencioné, serían los 5 pasos, en donde tenemos paso 1, que serían aquí los warnings, marcamos un soporte, en este caso el soporte, este sería el paso 2, paso 3, precio rompe, y acá se forma un paso 4 y un paso 5, ¿no? Ahí están los 5 pasos, que sería esta estructura básicamente, y nosotros pues aquí buscamos el retroceso para buscar la venta. Ahora, dentro de este escenario se encontraba el order flow dándonos información que pudiera ayudarnos a tomar la decisión final. Vamos a observarlo. Chéquense cómo aquí tenemos ese soporte, ¿sí? Ese soporte que viene siendo esta parte de aquí, donde está este soporte. Entonces vean, aquí está el soporte. Entonces cuando el precio rompe, ¿qué venía mostrándonos? Ay, aquí abajo no salió, bueno, aquí abajo no salió el delta, pero bueno, el delta estaba marcándose en la parte de abajo, elemento 1, no lo alcancé a tomar aquí en la imagen. Bueno, sería delta, obviamente estaba cambiando a rojo totalmente. Tenemos presencia de vendedores agresivos. Vean cómo los vendedores agresivos comienzan a aparecer desde momentos previos, antes del rompimiento del soporte. Vean, ventas agresivas, ventas agresivas. ¿Existen compras agresivas? Sí, pero son las menos. Vean, las menos, las estoy poniendo con una X para poderlas identificar.
Vean cómo el precio sigue cayendo, ventas agresivas, por ahí aparecen un poquito de compras agresivas, pero vean cómo hay ventas agresivas dominantemente claras, ¿no? Todos los círculos, ventas agresivas. Elemento 2. Tenemos sentimiento de clústeres. Vean cómo aquí los clústeres estaban laterales. Vamos a marcarlo un poquito más. Vean cómo estaban laterales hasta antes del rompimiento. Viene el rompimiento y vean, clúster hacia abajo y luego ya viene el retroceso que nosotros operamos aquí en esta zona, ¿sí? Esta zona de ventas, que sería esta zona de ventas. ¿Qué nos indicaba el order flow? Vuelvo a poner todo en limpio. Bueno, el delta, vuelvo a insistir, el delta me faltó ahí tomarlo en la imagen, pero bueno, el delta estaba cambiando a negativo y vemos claramente los otros dos elementos. Vean qué claridad se ve ahí. Se ve muy claro lo que buscábamos al momento de la ruptura del soporte y el retroceso a esta zona de ventas, que sería esta zona de acá. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos, traders, un tercer ejemplo también del día de hoy. Vamos a analizarlo aquí con calma para que ustedes lo puedan observar. Fíjense que en este caso nosotros observamos, vean, aquí está paso 1, ¿sí? Los warnings. Acá vemos que el precio rompe el VWAP, este sería el paso 2, el precio rompe esta zona utilizándola, digamos, como resistencia. Y una vez que el precio rompe, bueno, buscamos nosotros el pullback para lanzar la compra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos ayuda el order flow para saber si en este movimiento de ruptura, digamos, de resistencia, donde nosotros queremos buscar ruptura y retroceso para buscar compras, si el order flow realmente nos estaba acompañando, si había la presencia de los tres elementos o no lo había? Bueno, vamos a checar. Vean, aquí está el punto de donde el precio se empieza a girar y es el ejemplo que hemos estado manejando a lo largo del video, ¿no? En donde vemos que a partir de aquí el precio cambia de color, cambiando, pues digamos, el sentimiento de delta, ¿no? Sería el elemento 1, cambio de negativo a positivo. Perfecto. Fíjense cómo este elemento del delta simplemente nos da una pista. Necesitamos complementar con los otros dos elementos porque uno solo es débil, pero los tres juntos pueden ser muy poderosos. Entonces tenemos el primer elemento, perfecto, estamos teniendo un delta, eso está bien, pero falta más. Después, ¿qué comenzamos a observar, traders? Empezamos a observar la presencia de compradores agresivos cada vez más presentes. Vean cuántos compradores agresivos están presentándose en esa zona. Ok, alguien dirá, oye, pero también hay vendedores agresivos. Ok, pero vean cuántos son. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donde hay 13 agresivos de ventas, perdón, de compras. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. De compras, ¿cuántos de ventas hay? 3 de ventas. O sea, 13 imbalances agresivos de compra contra 3 de venta. ¿En dónde? En toda esta zona donde el precio está haciendo su maniobra de movimiento alcista. Ahora, ¿qué hay con el sentimiento de los clusters? Ok, vamos a ver. Aquí comienza uno más, un lateral, uno más. Vamos a unir los sentimientos del clúster. Ahí está. Totalmente alcista. ¿Valía la pena buscar un retroceso? Claro que sí. Tan solo de ver los puros compradores agresivos, yo ya me animaría, ¿no? Yo ya me animaría a buscar mi entrada a través de mi sistema operativo. Cada uno de ustedes tendrá seguramente un sistema operativo que trabaje de múltiples formas, de múltiples estrategias, de diferente timing, etcétera. Independientemente de cuál sea su sistema operativo de trading, esta información que nos está dando el order flow del flujo de órdenes de los participantes del mercado
nos va a dar la pauta para mejorar la decisión, para tener una decisión más sólida y robusta de lo que realmente está pasando en el mercado. Y vuelvo a insistir, estimados amigos, simplicidad. Simplicidad, esa es la palabra clave. De nada me sirve tener lleno de colores, lleno de números, de alarmas, si no puedo yo procesar la información y utilizarla de manera correcta y pues estar tirando al aire a ver si pega la operación, a ver si le atino, anticipándome a la información que el mercado muestra. Eso es lo peor que podemos hacer, estimados amigos. Lo mejor es esperar a que realmente los que mueven el mercado aparezcan en sus tres modalidades, ¿sí? 1, 2 y sentimiento de los clústeres 3. Y una vez que yo vea que están apareciendo de verdad los compradores, el sentimiento comprador, el delta comprador, entonces yo voy a tratar de buscar el timing para incorporarme en mi operativa. Ahí se las dejo, estimados amigos. Espero que les haya servido este video. ¿Sí? Este video es prácticamente una recopilación, ¿sí?, de lo más importante que ustedes deben de comenzar a saber del order flow. ¿Sí? Vean, vuelvo a insistir porque es que esto es contundente. Observen la claridad de mi gráfico de order flow. Observen la claridad. ¿Cómo puedo ver con toda claridad sin estar cerrando los ojos, sin estar así como que, ay, déjame abrir y cerrar los ojos para entenderle? Está claro, está clarísimo. Si tienes dudas, comentarios, déjamelo saber a través de mis redes sociales, a través del chat de este video, y cualquier duda o pregunta a la brevedad trataremos de aclararla. Les mando un fuerte abrazo, se despide de ustedes Taros de ATLT. Un abrazo y hasta pronto, amigos.